Pues nuevamente os doy la bienvenida a todos al culto de oración y estudio bíblico que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Para los que quizás os incorporáis por primera vez a uno de estos vídeos, os explico que es una grabación del estudio que hacemos por Zoom los viernes por la tarde y luego pues comparto con vosotros los temas de oración generales para los cuales estamos orando en la iglesia en estos momentos. Pues vamos a pasar directamente al estudio. Para que sepáis, hoy es la primera parte de un estudio que se divide en dos partes. Vamos a estar mirando 1 Corintios 11 y el versículo 3, y os animo a que no solamente veáis este vídeo, sino el siguiente que se colgará, que será la continuación de este tema, para tener una visión global de lo que significa este versículo. Pues antes de entrar en el estudio, voy a poner el estudio en oración para que Dios nos hable a cada uno. Pues gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de estar aquí reunidos y escuchando tu palabra. Gracias porque cada vez que nos acercamos a ella, tú nos hablas, nos guías, nos diriges, nos enseñas por el camino correcto por el que debemos ir. Y te pedimos, Padre, pues que nos ayudes a tener esa humildad para escuchar tu palabra y reconocer que muchas veces hacemos cosas diferentes y miramos el mundo y nos damos cuenta que al hacer las cosas diferentes a lo que pides tú, pues lleva a la situación muchas veces en la que nos encontramos. Así que ayúdanos a tener esa humildad de escucharte y poner en práctica lo que tú nos dices. También gracias, Padre, porque podemos orar los unos por los otros, podemos entregarte esos temas que nos preocupan con la confianza que tú siempre contestas de la mejor manera, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso y el Dios de todo amor. Y gracias también, Padre, porque podemos compartir esas alegrías, esas oraciones que ya has contestado, y alabarte y darte gracias por todo lo que has hecho. Pues bendice ahora el culto, bendice el estudio, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Como ya expliqué la semana pasada, entramos en una nueva sección de Primera de Corintios, una sección que tiene que ver con el culto o formas de hacer el culto. Vamos a leer los versículos del 2 al 16 otra vez, aunque realmente solo vamos a centrarnos hoy en el versículo 3. Dice así: os elogio, 1 Corintios 11, versículo 2, os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas tal como os las transmití. Ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubre. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No os enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Y ya la semana pasada, pues dijimos que entramos en una sección
que ha causado algunas controversias entre las diferentes denominaciones evangélicas, diferentes iglesias protestantes, pero dijimos que antes de entrar en estos temas recordáramos las siguientes cosas. Vamos a recordarlos. Los temas que se tratan en los siguientes capítulos, que quizás han causado controversia, no son temas fundamentales para la salvación, son temas secundarios acerca de cómo llevar a cabo el culto. También dijimos que hemos de interpretar la Biblia con la Biblia. Estos versículos que vamos a estudiar en Corintios se tienen que mirar con el resto de la Biblia. En tercer lugar, vimos que hemos de tener en cuenta que no sabemos todos los detalles de lo que estaba ocurriendo en los cultos en la iglesia de Corinto. Así que tenemos que ir con cuidado con algunas conclusiones que sacamos porque no sabemos exactamente a qué se está refiriendo Pablo en todas las situaciones. Y en último lugar, relacionado con lo que dijimos antes, tengamos cuidado. Todos venimos a la Biblia con nuestros prejuicios, por nuestra edad, por nuestra cultura, nuestra nacionalidad, la denominación en la que nos hemos criado. Así que seamos humildes y pidamos al Señor que nos ayude a interpretar estos versículos no según nuestros prejuicios, no según lo que nosotros queremos que diga la Biblia, porque eso es como nos han educado, sino lo que realmente dice la Biblia. Y eso lo vimos la semana pasada y vimos el versículo 2, que es Pablo, o el Señor por Pablo, pues alaba, elogia a los corintios por dos cosas. Porque dan importancia a la palabra, dan importancia a las enseñanzas y no han añadido ni han quitado. Entonces vamos a entrar hoy en el versículo 3. Y este versículo sí que dentro del mundo evangélico, mundo protestante, pues sí que ha causado debate. Vamos a entrar quizás en uno de estos versículos que sí que quizás ha causado controversia o debate. Y es el versículo 3. Y dice, ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Es importante, como he dicho, que nos descarguemos, nos quitemos todos los prejuicios, todas las ideas que podemos tener acerca de lo que debería decir la Biblia o lo que nos gustaría que dijera la Biblia. Yo tengo que admitir que incluso para mí, al hacer este estudio, he tenido que luchar contra mis prejuicios culturales con este versículo. He tenido que luchar contra mis propios deseos de decir cosas o que sean aceptables en la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día, o que sean aceptables porque me siento yo más cómodo, porque yo nací en los años 70 del siglo pasado y me crié en los años 80. Creo, y esto lo digo sinceramente, como dije la semana pasada, acerquémonos a este versículo y todo el tema de esta sección con humildad y dejemos que la Biblia nos hable, que nuestras opiniones sean formadas por lo que dice la Biblia, no que pongamos nuestras opiniones en el texto bíblico. Así que, como digo, vamos a mirar este versículo 3, ¿vale? Y hay tres cosas que dice en este versículo, ¿vale? Ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre. Así que la primera cosa que dice este versículo es Cristo es cabeza de todo hombre. En segundo lugar, este versículo dice el hombre es cabeza de la mujer. Y en tercer lugar, dice que Dios es cabeza de Cristo. Así que tenemos estas tres ideas en este versículo. Y vamos a desgranar lo que significa el sentido de las palabras en este versículo y luego ya iremos aplicando estas verdades a la vida diaria. La primera cosa que quiero resaltar aquí es que la mayoría de los comentaristas, cuando habla de hombre y mujer en este versículo,
la mayoría entienden que se está refiriendo al esposo y la esposa. Cuando dice que hombre es cabeza de la mujer, está hablando en una relación matrimonial. Esto concordará mejor con el contexto de todo lo que vayamos a ver en toda esta sección, hasta el versículo 16, y también concordará mejor con lo que dice o versículos similares que hablan de este tema en otras secciones de la Biblia, ¿vale? Pero teniendo eso en cuenta, en primer lugar, la palabra que causa más debate en este versículo es la palabra cabeza. ¿Qué significa que Cristo es cabeza de hombre, que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo? Pues la palabra cabeza, obviamente la Biblia no se escribió en castellano, ni en catalán, ni en inglés. Pablo lo escribió en griego y en griego antiguo. Pues la palabra cabeza que se usa en este versículo es la palabra kephale. Y no quiero complicar esto demasiado, pero creo que es importante que miremos la palabra y el significado de la palabra. Entonces, ¿qué significa la palabra kephale en el original? ¿Cómo traducimos la palabra kephale a nuestro idioma? Pues hay dos ideas. Los comentaristas dicen que puede haber dos traducciones de esta palabra kephale. La primera es que significa origen, ¿vale? Habla del origen. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 y el versículo 10 tenemos el siguiente versículo. Está hablando del jardín de Edén y dice, del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde ahí se dividía en 4 ríos menores. Así que, por lo que nos está describiendo, hay un río principal en el huerto de Edén que se dividía en 4 ríos menores. Pues esa palabra dividir en 4 ríos menores, en el original es, básicamente podríamos traducir este versículo, dice, del Edén nació un río que regaba el jardín y que desde ahí originaba 4 ríos menores. Y eso dividir o originar es la palabra kephale. Entonces hay muchos que dicen, kephale significa es el origen, es de donde sale algo. Entonces, ¿cómo debemos entender este versículo? Pues Cristo es cabeza de todo hombre. Cristo creó el hombre. El origen del hombre es Cristo. Y eso es una verdad bíblica. Juan 1, versículo 3, leemos que por medio de él, hablando de Cristo, de Jesús, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Así que es verdad, podemos ver que Cristo es el origen del hombre. Podemos entenderlo de esa forma. Segundo, hombre es la cabeza, es cabeza de la mujer. Y los que interpretan que la palabra kephale significa origen, dice, esto lo que está diciendo es que la mujer salió del hombre. Y es verdad que si leemos el relato de la creación en Génesis capítulo 2 y los versículos 21 y 22, leemos lo siguiente. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Entonces, dicen, vemos que hombre es cabeza de la mujer, significa que el hombre es el origen de la mujer, porque la Biblia explica cómo Dios sacó la costilla del hombre para formar, para crear a la mujer. Y entonces dice, Dios es cabeza de Cristo. Y aquí sí que es un poquito más complicado, porque sabemos que la Biblia deja claro que Dios no creó a Cristo, que Cristo no es un ser creado, es eterno, es Dios mismo, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, ¿cómo debemos entender que Dios es el origen de Cristo si no lo creó? Pues algunos dicen, pues esto indica que Jesús salió del Padre, fue enviado por el Padre a rescatarnos. Y esta es la idea que vemos en Juan capítulo 13 y el versículo 3.
Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que que Jesús había salido de Dios y a él volvía. Entonces, como digo, hay muchas personas, o no digo muchas personas, hay personas, bastantes personas, que entienden que la palabra kephale, la palabra cabeza, significa origen, que es de dónde salimos. Hombre sale de Cristo, la mujer sale del hombre y que Cristo fue enviado por Dios. Luego tenemos la segunda posibilidad de la palabra kephale, que significa cabeza, literalmente cabeza, o autoridad. En Mateo capítulo 10 y el versículo 30 dice, cuando Jesús está hablando de no nos preocupemos, dice, Dios tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. La palabra kephale significa literalmente nuestra cabeza física. Pero también se usa la palabra kephale para hablar de lo primero o algo que tiene autoridad, algo o alguien que tiene autoridad. Por ejemplo, Hechos capítulo 4 y el versículo 11 se dice lo siguiente: Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros los constructores y que has llegado a ser la piedra angular. La palabra piedra angular o piedra angular, la palabra angular en el original es kephale. Es la piedra principal, la primera piedra que se pone, la piedra que soporta y aguanta todo lo demás. Y usa la palabra kephale. Pero también se usa esta palabra kephale para hablar de autoridad. Colosenses capítulo 2 y el versículo 10, hablando de Jesús, dice, y en él, que es cabeza kephale, de todo poder y autoridad, vosotros habéis recibido plenitud. Entonces, como digo, tenemos dos posibilidades de entender esta frase. Creo que hasta cierto punto ambas traducciones pueden ser ciertas. Es verdad que la palabra puede significar origen. Y en el Antiguo Testamento, como hemos visto, puede traducirse kephale por origen. Pero aquí, como digo, puedo entrar en mis propios prejuicios culturales. Porque desde un punto de vista humano, probablemente en nuestra sociedad es más aceptable indicar que esta palabra kephale indica origen. Si digo, oye, kephale significa origen, es probable que este versículo sea más aceptable para nuestra sociedad. Que digamos que la mujer salió del hombre, que no causa tanta, digamos, controversia como si decimos que el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Pero no creo que debemos interpretar la Biblia, como he dicho, de la manera que más cómodos vamos a estar en nuestra sociedad o más cómodos nos vamos a sentir. Así que lo que hice para no caer en el error de decir, vale, pues voy a aceptar kephale como origen, miré el uso de la palabra kephale en todo el Nuevo Testamento. Y la palabra kephale, cabeza, sale 75 veces en el Nuevo Testamento. Y me interesaba sobre todo mirarlo en el Nuevo Testamento para saber cómo lo usaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo Corintios, cómo lo utilizaba en el resto de sus cartas. Pues sale 75 veces en el Nuevo Testamento. Y si hay alguien que está pensando, pobre Michael, que ha estado aquí con la Biblia griega toda la semana subrayando la palabra kephale, no. Gracias a Dios, yo no sé cómo lo hacían antiguamente, pero gracias a Dios hay programas hoy en día que puedes poner la palabra y te dice, oye, sale tantas veces y estos son los versículos. Entonces, miré, y en el programa que estaba utilizando, como digo, la palabra kephale salió 75 veces. Y en todos los casos se usaba para referirse o a la cabeza física, como vemos en Mateo 10:30,
o sale para indicar una posición de autoridad, como en Colosenses 2:10. No encontré ningún uso en el Nuevo Testamento, al menos, donde la palabra kephale signifique origen. Entonces, mi conclusión es que, aunque podemos entender la palabra kephale como origen, porque es verdad que en el Antiguo Testamento algunas veces se usa de esta forma, no debemos ignorar la palabra autoridad, sencillamente porque de esa forma este versículo encaje mejor en la cultura y será de esta forma más aceptable a nuestra sociedad. Sobre todo cuando vemos que muchos de los versículos de la Biblia, como he dicho, la palabra kephale significa autoridad. Y pongo un ejemplo. En nuestro mismo versículo, 1 Corintios 11:3. Si yo leo este versículo y paro en la palabra hombre, ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre. Y el resto del versículo no existiera, y yo dijera que Cristo sea nuestra cabeza, tiene dos ideas, que somos creación suya y que tiene autoridad sobre nosotros, no habría debate, no tendríamos ningún problema. Aceptaríamos que la palabra kephale puede significar origen y autoridad. Pues si eso lo acepto en la primera parte del versículo, lo que no podemos decir es que en la segunda parte del versículo cambio el significado de la misma palabra. Entonces, sinceramente creo que la palabra cabeza en este versículo y en otros versículos similares que vamos a ir viendo durante estos estudios esta semana y la semana que viene, puede significar tanto origen como autoridad. Y otra cosa que digo, el problema para mí no es tanto el significado de la palabra cabeza o kephale. El problema es que nosotros, y cuando digo nosotros, también digo los cristianos, no entendemos lo que significa cabeza, autoridad. Por eso hay tantas dificultades con este versículo y otros similares. El problema es que, y digo, los cristianos entendemos la palabra cabeza, liderazgo o autoridad como lo entiende la sociedad, como mandar. Entonces, un hombre puede decir, yo como marido soy el que manda en la casa. Aquí se hace lo que yo digo y tengo un versículo que lo demuestra. Y cogemos este versículo 3. También, por otro lado, una esposa también puede decir, oye, a mí no me tiene que mandar nadie. Yo soy igual de válida que mi esposo. Y el debate muchas veces acerca de este versículo y otros similares viene, o el choque viene, no por el versículo en sí, sino porque nosotros estamos usando patrones humanos para entender lo que está intentando decir el Señor. Y como no conocemos bien la Biblia, no entendemos que cuando hablamos de liderazgo, autoridad, no tiene nada que ver con lo que el mundo nos dice que es la autoridad y el liderazgo. Y eso espero que se vea en los siguientes estudios. Así que teniendo esto en cuenta, y lo que quería dejar claro en esta primera parte del versículo es que la palabra kephale puede significar tanto origen como autoridad, me gustaría mirar, y no lo vamos a acabar de mirar hoy, me gustaría mirar qué es lo que dice la Biblia acerca de esta relación. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer? Y en primer lugar, de ninguna manera significa que la mujer, la esposa, sea inferior al hombre. No podemos usar la Biblia para decir eso. Es que incluso en el mismo versículo se puede desmontar la idea de que esto indica que el hombre es superior
a la mujer. Porque si miramos el final del versículo, dice, Dios es cabeza de Cristo. Y sabemos que aunque aquí dice que Dios es cabeza de Cristo, sabemos por la Biblia que Cristo no es inferior a Dios. Que Cristo es Dios, es igual a Dios. Así que ya vemos en este versículo que cuando se dice que alguien es cabeza del otro, en ningún modo significa que sea superior, porque si lo entendiéramos así, estaríamos diciendo que Dios es superior a Cristo, y eso no es bíblico. Cristo y Dios son iguales. Cristo es Dios. Y eso lo vemos constantemente en la Biblia. Filipenses capítulo 2 y los versículos del 6 al 8. Podría haber escogido muchos versículos, pero solo voy a coger este por amor al tiempo. Hablando de Jesús, dice en el versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo, el versículo 6 al principio nos deja claro, Cristo es Dios, siendo por naturaleza Dios, es igual a Dios. Versículo 6, se sometió, se rebajó voluntariamente, fue una decisión de Cristo. Y esta es una cosa que vamos a ver, no hoy, pero sí que cuando llegamos a Efesios. En ningún momento dice el apóstol Pablo, esposos, someted a vuestras esposas. No. Dice, esposas, someteros a vuestros esposos, voluntariamente. Y ya veremos que también, de otra forma, dice lo mismo a los esposos. Pero como digo, eso ya lo veremos dentro de una semana. Así que ya en este mismo versículo ya podemos dejar claro que en ningún modo la Biblia deja claro que la mujer sea inferior al hombre. Porque si lo interpretamos así con este versículo, no estamos mirando el resto, y si miramos el resto, entonces tenemos que llegar a la conclusión que Cristo es inferior a Dios, y eso es una herejía. Pero no solamente este versículo, la Biblia deja claro la igualdad entre hombres y mujeres constantemente. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3 y el versículo 28, y el apóstol Pablo, que se le acusa muchas veces de ser machista. Es que la Biblia es machista porque Pablo era machista. Es lo que me han dicho a mí algunas veces. Pues, ¿qué dice aquí Pablo en Gálatas 3:28? Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia, sois uno en Cristo Jesús. Y esto, como vamos a ver también la semana que viene, era revolucionario en la época de Pablo, muy revolucionario. Y lo que vamos a ver en Efesios, aún más revolucionario. Así que, por favor, si os dicen, no, no, es que la Biblia es machista, el apóstol Pablo era machista, leeros bien la Biblia. Y veréis que lo que decía el Señor por el apóstol Pablo verdaderamente era algo revolucionario para su día. Pero también vemos esta realidad en la creación, la igualdad entre el hombre y la mujer. Génesis 1, versículo 26. Dios hablando dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sed fructíferos y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. Dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo os doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto os servirá de alimento.
Vemos en esta descripción de la creación que Dios creó al ser humano a su imagen. La creó a imagen de Dios, versículo 27, hombre y mujer los creó. Tanto el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Los dos, tanto el hombre y la mujer, recibieron las mismas instrucciones de dominar la tierra, de ser esos representantes, esos mayordomos de Dios aquí en la tierra. Y hay otra cosa que no nos damos cuenta. Si vamos al relato de la creación, porque hay dos relatos de la creación en Génesis, ¿vale? Son complementarios, dicen lo mismo, pero dan detalles diferentes. Pero si vamos al relato de la creación del capítulo 2, ¿vale? Me he saltado este versículo, el versículo 30, que también dice, y dio la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, y así sucedió. Estamos ahora en Génesis 1, 26 al 30. Pero si vamos a Génesis capítulo 2, vemos que en el versículo 18, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra todo ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Vemos aquí que Dios trae a todos los animales y le dice a Adán, míralos, investígalos, mira sus cualidades y ponles nombres. Porque los judíos, al poner un nombre, no ponían, oye, voy a poner Pepe a mi hijo porque es el nombre de mi abuelo y me gusta. No, no, no. Ellos siempre tenía un sentido el nombre. Y Dios sabe que no va a haber ninguna ayuda adecuada para Adán en el reino animal. Pero Dios quiere que quiere que Adán mire todos los animales y él se dé cuenta de que no hay ninguna ayuda adecuada en esos animales. Y es la conclusión a la que llega Adán. No encontró en el reino animal la ayuda adecuada. Versículo 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre. Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual, el hombre, exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Adán, cuando vio a Eva, se dio cuenta, aquí sí que tengo una ayuda adecuada. Y hay dos cosas que quiero dejar claro acerca de la palabra ayuda adecuada. ¿Vale? Cuando la Biblia habla de ayuda adecuada, no está hablando de, es que Dios creó a la mujer para ser una criada del hombre, para hacer esas cosas que el hombre no tiene cosas para hacer y venga, tengo un ayudante. No, 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 no. La palabra ayuda adecuada no significa eso. La palabra ayuda se usa para hablar de Dios. Por ejemplo, en Salmos 33 y el versículo 20, y no solamente aquí, sino en diferentes partes, vemos que la palabra ayuda sale. Dice, esperemos confiados en el Señor. Él, Dios, es nuestro socorro, nuestra ayuda y nuestro escudo. Entonces, la palabra ayuda se puede referir a Dios. Y claro, no vamos a pensar que Dios es nuestro criado, nuestro ayudante, para ir haciendo esas cosas que a nosotros no nos da tiempo a hacer. Cuando hablamos de ayuda, no pensemos en lo que pensamos en la sociedad. Un ayudante, una persona que pueda mandar a hacer esos trabajos que yo no quiera. Eso no es la idea que tenemos en la Biblia. Y la palabra adecuada también es importante, porque la palabra adecuada en el original significa literalmente una ayuda a mi lado, una ayuda en mi presencia o en presencia mía.
La idea de adecuada indica complementariedad. En el plan original de Dios, el propósito del ser humano, el trabajo que tenía que hacer el ser humano, que es lo que hemos visto en el capítulo 1 de ser los representantes de Dios en la tierra, ser esos mayordomos, ¿vale? Se cumplía con el hombre y la mujer trabajando juntos y complementándose. Cada uno tiene sus cualidades. No son cualidades mejores ni peores, son diferentes cualidades y cada uno tiene esas cualidades y juntándolos con el don de su esposo o su esposa, se ayudan mutuamente a cumplir el propósito de Dios. Por eso, no es hasta que Dios crea a la mujer, como vemos en el capítulo 2, que queda satisfecho ya totalmente con la creación. Es cuando ha creado todo, incluyendo a la mujer, que Dios, Génesis 1:31, que Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Si hay alguien que quiere usar la Biblia para defender ideas de que la mujer es inferior al hombre, lo siento, no va a encontrar base bíblica para eso. ¿Vale? Entonces, eso es como acaba la creación. Dios ha creado todo, ha creado hombre y mujer a su imagen y semejanza, les ha dado cada uno sus dones y esos dones conjuntos, unidos, trabajando juntos, son para llevar a cabo el propósito que Dios les había encomendado. Entonces, si es así, ¿por qué tenemos la idea del Nuevo Testamento que, como hemos visto en nuestro versículo, que el hombre sea cabeza de la mujer? Pues aquí voy a acabar, porque no voy a entrar en todo este tema ahora, porque no nos da tiempo. Pero si continuamos leyendo el relato de Génesis, después del capítulo 2, obviamente llegamos al capítulo 3, que vemos que la creación que Dios había hecho queda rota, queda torcida. Los seres humanos se rebelan. Y ese trabajo conjunto que debían hacer ya queda roto. Vemos que entra lo que se ha llamado durante la historia la batalla o la guerra de los sexos, donde ya cada uno se quiere imponer sobre el otro. En vez de trabajar juntos, quieren imponer el uno sobre el otro. Desde la caída, la situación del ser humano no es la misma que vemos antes de la caída. Y Dios tiene que establecer unos marcos dentro del matrimonio que ayuden a vivir de una forma correcta, sobre todo, como digo, aquí estamos hablando de entre el matrimonio, en un mundo caído, en un mundo donde yo no soy perfecto y no soy el marido perfecto, y mi esposa no es perfecta y no es la esposa perfecta. Pues Dios establece un marco, que es lo que vamos a ir viendo en la siguiente semana. Y vamos a ver que ese marco es el de no buscar nuestros propios intereses, tanto la esposa como el esposo, sino que nos vayamos sirviendo mutuamente. Y como digo, voy a acabar ahí porque no quiero entrar en esta parte del estudio hoy, pero la semana que viene vamos a mirar las consecuencias de la caída, del pecado, que ya enseguida en el capítulo 3 ya se ven esas consecuencias, y entonces este marco que ha establecido Dios y cómo se pone en la práctica, porque vamos a mirar también los versículos en Efesios que habla de la relación matrimonial. Pues espero que este estudio haya sido de bendición y os animo a que veáis la segunda parte de este estudio cuando colguemos el vídeo en los próximos días. Pues vamos a pasar ahora al tiempo de oración. Voy a compartir con vosotros algunos de los temas generales, salen en pantalla ahora. El primer tema es que el Señor nos ayude a entender estos versículos y vivir matrimonios que glorifiquen su nombre y que vivamos como
Él quiere en nuestra sociedad. También estamos orando por el sentimiento de la Iglesia y los cultos que en estos momentos de pandemia, que quizás tengamos que estar más separados, pues sigamos preocupándonos los unos por los otros, acudiendo a los cultos que podemos hacer, sea presenciales o online, para mantener ese amor fraternal, esa comunión, esa relación los unos con los otros. Seguimos orando por la evangelización. Obviamente es una evangelización personal en estos momentos, no podemos hacer eventos en la iglesia, pero que el Señor nos siga ayudando a ser esas luces, esas personas que explican lo que quiere hacer con cada ser humano, ahí en nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, allá donde nos ha puesto. También sigamos orando por el tema de las obras, que el Señor siga bendiciendo. Las obras se están llevando a cabo en estos momentos y esperemos que se puedan ir acabando en los próximos meses. Obviamente estamos orando por la situación sanitaria, dando gracias al Señor porque la cosa está mejorando, pero seguimos pidiendo al Señor que nos vaya ayudando a nosotros como ciudadanos a vivir de una forma sensata para ayudar a controlar la pandemia, y también que vaya dando sabiduría a médicos, expertos y gobernantes para tomar las decisiones correctas. También estamos orando por los ancianos, obviamente, son los que más han sido afectados por esta pandemia, y sobre todo en estos momentos estamos pidiendo que esas vacunas vayan llegando a los ancianos. Hay ancianos, no solamente de la iglesia, pero fuera de la iglesia también, que ya llevan casi un año que apenas pueden salir de casa porque no es recomendable. Pues pedimos al Señor que esas vacunas puedan ir llegando, sobre todo a nuestros ancianos, para que puedan tener una vida más normal, puedan recibir esas visitas, tener ese contacto con sus familiares, sus seres queridos, y obviamente los que son miembros de la iglesia, pues que también puedan venir a la iglesia. Y por último también estamos orando por el desgaste ya emocional de la pandemia. Esta semana entramos ya en un año de que se decretó el estado de emergencia. Pues pidemos al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a afrontar esta pandemia y el desgaste emocional que conlleva, con la ayuda que nos da el Señor, y que podamos ser de testimonio y ayuda a la gente que nos rodea. Habían algunos otros temas también más particulares por los cuales también hemos ido orando, así que os invito ahora a todos en vuestras casas a orar por esos temas, quizás otros temas que conozcáis, y cuando acabemos este tiempo de oración, pues acabaré yo con la última oración. Pues voy a acabar ahora con una última oración, recordando que Dios mediante, el domingo 14 de marzo a las 11:30 tendremos el culto presencial en el local de la iglesia, y Dios mediante pues nos volveremos a reunir por Zoom el viernes de la semana que viene para seguir con el estudio y orar los unos por los otros, y colgaremos el vídeo en algún momento durante el fin de semana. También recordaros que están nuestros datos de contacto al final del vídeo. Si tenéis alguna pregunta sobre temas que hayan surgido en este vídeo o en otro vídeo, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros mediante el teléfono o el email. Pues voy a acabar con una última oración. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido en tu palabra hoy. Te pedimos perdón, Padre, te pido perdón en primer lugar las veces que yo intento cambiar lo que tú quieres decir porque me es más cómodo a mí, o yo quiero que la Biblia diga una cosa. Ayúdanos a todos, Padre, a dejar que nuestras opiniones sean cambiadas por la Biblia, no que cambiemos la Biblia con nuestras opiniones. Ayúdanos, Padre, a entender estos versículos que estás hablando sobre todo del matrimonio. Ayúdanos a aplicarlos en nuestras vidas para tener esos matrimonios, como hemos dicho, que te glorifiquen y que sean de testimonio y de ejemplo en nuestra sociedad. También gracias, Padre, por las oraciones que has ido contestando durante las últimas semanas. Te damos gracias, Padre, porque podemos entregarte nuestras preocupaciones, sabiendo que tú los tienes en cuenta, esas preocupaciones,
y que tú siempre las contestas de la mejor manera, que siempre es tu manera, porque tú lo ves todo y tú lo puedes todo, Padre. Así que gracias por esa confianza y tranquilidad que tenemos. Y también, Padre, pues aquellas cosas que nos están preocupando en este momento, aquellas dificultades que quizás tengamos, pues nuevamente los ponemos en tus manos con esa misma confianza, Padre, que tú nos escuchas, tú nos amas y tú las contestarás de la mejor manera. Pues bendice este fin de semana, bendice el culto que celebraremos el domingo en la iglesia y que todo lo que hagamos, Padre, siempre sea para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.